Buenos días, buenos días. Qué privilegio estar aquí para ver la conclusión de esta historia que comenzamos a ver la semana pasada. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de estar aquí delante de ti para tratar de ser más como tú cada día, Padre. Dispón nuestro corazón para este mensaje, que nos llevemos estos ejemplos tuyos en esta historia, Señor, y que los podamos poner por práctica. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada comenzamos con el libro de Ruth, 4 capítulos, se vieron los primeros 2, el tema que se mencionó fue la redención. Y para la conclusión de estos capítulos 3 y 4, el nombre del tema es el amor en la redención. Si bien es cierto que la historia de Ruth nos habla de la redención, que lo vimos la semana pasada, en todos los aspectos por el hermano Carlos, también hay un elemento muy, muy importante que no debemos pasar por alto y que complementa este mensaje de la redención. Y es una pregunta: ¿qué fue o cuál fue la motivación que llevó a vos a ser el pariente redentor? ¿Cuál fue la motivación que llevó a Ruth a hacer un pacto de fidelidad y de lealtad con Noemí? ¿Cuál fue la motivación de Noemí para buscar el matrimonio para Ruth? Esa motivación fue precisamente el amor de Dios. En esta parte de los capítulos 3 y 4 que vamos a ver, quiero que por favor, así como la semana pasada nos quedó muy claro lo de la redención, que vayamos viendo e identificando esos momentos, esas actitudes de el amor de Dios en el corazón de Noemí, de Ruth, de vos. ¿Por qué Dios nos redimió? ¿Cuál fue su motivación? ¿Por qué? La Escritura dice que de tal manera nos amó, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Esa fue la motivación, el amor de Dios. Lo dio y lo entregó para que todos nosotros que en Él creemos no nos perdamos y tengamos vida eterna. ¿Sí? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero el amor no es una situación que tú sientes en un principio y pues la tienes que demostrar. Si yo te digo,
que yo te amo, pues ¿cuál va a ser la manera en la que yo te voy a demostrar que yo te amo? La Escritura nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vamos a ir viendo en lo que resta de estos 2 capítulos el amor que Dios puso en el corazón de estos personajes en esta historia. Situaciones como negarse a sí mismo. Jesucristo dijo: el que me ama, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ruth se negó a sí misma al momento en que hace el pacto de lealtad con Noemí. No me pidas que te deje, a donde tú vayas iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Noemí se niega a sí misma porque ella estaba en la misma condición de ser redimida que Ruth. Estaba en la misma condición. Su marido había muerto y había un pariente. Es más, si me apuran un poquito, Boaz estaba con más edad para Noemí que para Ruth. Y Ruth procura, ¿sí?, a Noemí, y Noemí, en agradecimiento, procura a Ruth en el matrimonio. Boaz tiene una parte de negación en sí mismo cuando, dentro de su amor por Ruth, le dice: haré lo que tú quieras. ¿Cuántas esposas de aquí no están esperando que nosotros como maridos le digamos: haré lo que tú quieras? Sí. Hay diversas circunstancias, como se explicaba la semana pasada, que nos hacen pensar que Boaz pues realmente estaba enamorado de Ruth. Que comentamos la semana pasada, que le decía: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, no te vayas, aquí quédate, aquí vas a tener el sustento para ti, para tu suegra. Había dado instrucciones, como lo vimos la semana pasada, había dado instrucciones: no la moleste. Puede tomar espigas de las gavillas y no la avergüencen. No solo dejen caer espigas, dejen caer manojos, y cuando los tome, no la avergüencen. ¿Sí? No debemos olvidar que Ruth era extranjera y era de Moab. ¿Sí? Era de Moab, que, como se explicó también, pues sí había afligido Moab al pueblo de Israel. Era otra característica, a lo mejor, para que no la vieran con muy buenos ojos ahí las gentes ahí en Israel. Pero eso a Boaz no le importó. Él estaba enamorado de Ruth. Hasta le llevó de comer. ¿Qué haces cuando, imagínate ahí la fila de los trabajadores de los campos, en filita, esperando que le sirvieran la comida? ¿Tú crees que Boaz iba a hacer fila? Él era el patrón. Él agarró el plato y fue directamente a ver, aquí sirve, porque tengo una invitada especial. Y le sirvió. ¿Sí? Comió hasta que se sació
Y todavía con todo lo que recogió, pues fue y se lo llevó a Noemí. Y bueno, también Boaz estaba al pendiente de Ruth, ¿sí? Como cuando en tu juventud estás interesado en una muchacha, ¿no? Te acercas a lo mejor a un amigo o a una amiga de ella y le preguntas, oye, ¿esta chica qué onda? ¿Qué le gusta? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Cómo es? Y ese amigo o amiga te platican y te grabas en tu cabeza cómo es esa muchacha y quieres conocerla, ¿sí? Y entablas una plática con ella. Le dice Boaz, he sabido todo lo que tú has hecho. Me imagino que agarró la ley. Vamos a ver, ¿qué has hecho tú? ¿Sí? Como dice Génesis, dejaste a tu padre y a tu madre, te uniste a tu marido y fuiste una sola carne con él. Luego ya pues tu marido se murió. Palomita. ¿Qué más hiciste? Bueno, pues dejaste tu tierra y tu parentela para venir a vivir acá con Noemí, así como la dejó Abraham, a una tierra que no conocía, pero que Dios te iba a dar. Palomita. ¿Sí? ¿Qué le dijiste a Noemí? Tu Dios será mi Dios. ¿Qué dice la ley? Amarás al Señor Jehová con todo tu corazón. Palomita. ¿Sí? Era una creyente genuina. Dios había puesto en el corazón de Ruth ese amor por su suegra, no dudo que por su esposo, en sus enseñanzas y ahora también en su creencia. ¿Sí? Y le dice Boaz, Jehová recompense tu obra. Jehová recompense tu obra y que esta remuneración sea cumplida de parte de Jehová, del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Pues no sé si estaba lejos vos de imaginar que él iba a ser ese instrumento empleado por el Señor para traer esta bendición a la vida de Ruth. Que él, ¿sí?, le está diciendo, Jehová te recompense. Pero él quería hacer ese premio, él quería hacer esa recompensa. Estaba enamorado de Ruth. Ruth tenía un corazón humilde. Ella se admira de haber hallado gracia a los ojos de Boaz, porque estaba consciente de su condición de extranjera. Por su parte, Noemí también había comprobado el corazón comprometido de Ruth, que le prometió antes de regresar a Belén que ella estaría y no la dejaría, y lo había estado cumpliendo. Y como comentamos hace un momento, aun y cuando Noemí no era lo suficientemente mayor para pensar que no tenía oportunidades de casarse, porque si recordamos, antes de despedirlas les dice, váyanse, porque
aun y cuando yo pudiera casarme, y poder tener hijos de mi vientre, pues ustedes no pudieran tal vez esperar a que los hijos creciesen para poder ustedes casarse con ellos, ¿sí? A pesar de que ella estaba en la misma situación, ella decide, en amor y agradecimiento a Ruth, buscar para ella la redención. Cuando llega y le platica acerca de Boaz, en donde ha estado, ella le dice: este es el pariente que nos puede redimir, ¿sí? Entonces, en esta historia de Ruth y Boaz, este amor empieza a florecer muy rápido, en unos cuantos meses prácticamente. En un estudio que escuché de este libro dice que fue amor a primera vista. Entonces, pues ya nada más mientras se cristalizó el asunto, ¿sí? Como la escritura habla de que estuvo con ella en las cosechas de la cebada y en las cosechas del trigo, normalmente la cosecha de la cebada, que fue la primera, se llevaba a cabo ahí por más o menos en la primavera, y la cosecha del trigo más o menos por ahí por el otoño. Entonces es una historia de amor, 6, 8 meses y vámonos, ¿sí? Entonces, por otro lado también, Ruth estaba sujeta a Noemí y pues desconocía, por ser extranjera, desconocía a detalle la formalidad de las costumbres del pueblo de Israel en cuanto al matrimonio levirato y en cuanto al pariente redentor, ¿sí? Entonces Boaz era pariente de Ruth, porque a través del matrimonio de ella con uno de los hijos de Elimelech, y él siendo pariente de Elimelech, pues también era pariente a su vez de Ruth, ¿sí? Y se transforma en su redentor, pues hasta prácticamente el final de la historia, ¿sí? Porque no solo rescata la tierra, sino también redime a Ruth, ¿sí? Y con ello pues se cumple tanto el matrimonio como la redención. Este matrimonio levirato estaba en la ley de Moisés y indicaba que, bueno, pues el pariente cercano debía tomar por mujer a la viuda del fallecido para perpetuar el nombre del varón y que su estirpe continuara, ¿sí? Entonces, pues sigue los consejos de Noemí. Le dice: bueno, cuando vayas y a la hora que él esparce los granos ahí en el viento, el viento aventaba los granos al viento, el viento se llevaba la paja, los granos caían en tierra para la siembra, ahí te esperas, y cuando él ya termine y ahí donde se acueste, tú vas y te acuestas ahí a los pies de él. Y pues yo creo que también Ruth también estaba enamorada, porque todo lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Y hace eso, ya después que Boaz termina ahí y come y bebe, y le da sueño y se duerme, ¿sí? Y como también se comentaba la semana pasada, no hay casualidades. Dios fue acomodando esta historia de amor en estos personajes. Dios fue disponiendo el corazón, como estamos viendo en estos personajes, ¿sí? Como a la medianoche, dice, se estremeció, ¿sí? Me imagino el Señor: levántate, ¿sí? Entonces se estremece y ve que hay alguien ahí, pregunta quién es, y entonces Ruth le dice: soy
Y entonces, bueno, pues en lugar de reprenderla, le dice bendita, ¿sí? Y ella le pide que extienda su manto, ¿sí?, el borde de su capa sobre ella. Era una costumbre del pueblo árabe, ¿verdad?, para proposición de matrimonio, haciéndole ver que él era el pariente cercano que podía redimir. Y entonces, si vos ya había felicitado a Ruth por haber buscado refugio en Jehová, por cómo había sido ella, pues entonces ya como que era muy difícil que le pudiera negar el refugio que ella buscaba en él, conforme a las leyes de Jehová. Vos y todo el pueblo de ahí, de Belén, sabía que Ruth era una mujer virtuosa. ¿Sí? La felicitó por su lealtad, porque en todo el tiempo de la siega y la cosecha había estado nada más en ese campo. La había felicitado por su lealtad, porque en todo ese tiempo, tiempos difíciles, había acompañado a Noemí, y en sus trabajos en los campos había llevado el sustento a su casa. ¿Sí? Ruth era una mujer noble y digna de la bondad a los ojos de vos. En cambio, nosotros, como pecadores, no somos dignos de la bondad de Dios. Sin embargo, Dios extiende su gracia y su misericordia para perdonarnos y comenzar en nosotros su obra de transformación. Y entonces le dice vos a Ruth en el capítulo 3, versículo 11: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. ¿Sí? Pero había un detalle. Le dice vos, ¿sabes qué? Hay otro pariente más cercano que yo. Imagino como música de así de telenovela, ¿no? Que ese final de ese capítulo, ching, y luego es viernes, te tienes que esperar hasta el lunes. ¿Sí? Y así pasa en la historia, le dice, nomás espérate tantito, ¿verdad? Voy a tratar de resolver esto. Y entonces pues ya estás esperando que llegue el momento, ¿verdad? Estás así como que, ¿qué va a pasar? Y si es novela nueva, pues te tienes que aguantar, porque pues no. Si ya es novela pasadita, pues la ves allá en telenovelas o en ViX, y ahí ya sabes qué pasó. Pero aquí no, aquí están con el alma en un hilo, ¿sí? Y llega y le dice, en esta ocasión no le pregunta, ¿cómo te fue? Aquí muy curioso, le dice, ¿qué hay, hija mía? Le dice Noemí, ¿qué hay? ¿Sí? ¿Va a haber boda? ¿No va a haber boda? ¿Sí? Y entonces, pues Ruth le comenta ahí todo el asunto. Y le dice Noemí, bueno, espérate hasta que sepas cómo se resuelve este asunto. Porque este hombre no va a descansar hasta que el asunto se concluya. Ya estaba comprometido vos en su corazón. Le dice, si tu pariente te redime, el más cercano, pues él te va a redimir. Pero si él no te redime, vive Jehová que yo lo haré. Ya Ruth tenía esa promesa.
Boaz pues estaba encantado con Ruth. Le había dicho: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. ¿Cuál había sido su primera bondad? Haber acompañado a Noemí, haber hecho con ella este pacto de lealtad. Sin embargo, vos le dice que su postrera bondad era mejor. ¿Por qué? Pues que porque él formaba parte de esa segunda y postrera bondad. Había comprobado la devoción y la lealtad de Ruth al buscar en él, ¿sí?, el sustento todo el tiempo que ella estuvo ahí en sus campos cosechando y buscando su sustento. Entonces, vos, esa noche que le hizo la promesa, la despide, pero para asegurarse de que no era una situación que la despide así nomás y a ver qué pasa, sino para confirmar ya su promesa, pues la manda también nuevamente con suficiente provisión. Esto era algo bueno y aceptable, ¿sí? No era algo así nomás de que, bueno, pues ahí luego platicamos, no. Al darse cuenta cómo llegó Noemí, al darse cuenta Noemí cómo llegó Ruth con la provisión y todo, ¿sí?, se da cuenta, y es por eso que ella le dice: aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. E inmediatamente vos empieza a buscar a los ancianos, se para en la puerta y oye, ¿sí?, háblales de una vez, ¿sí? Y empieza a juntar ahí a los ancianos, ¿sí? Junta un grupo de 10, lo leímos ahorita, ¿verdad? E inmediatamente le habla al pariente más cercano, le dice: tú fulano, ven, y le comenta, ¿verdad?, que él es el familiar más cercano para la redención que se ocupa, ¿sí? Y le dice: la Noemí pues va a vender una parte de las tierras y bueno, pues tú eres el pariente más cercano de nuestro hermano Elimelech y bueno, pues te corresponde a ti redimir las tierras, comprarlas por ser este pariente más cercano, ¿verdad? El pariente más cercano, pensando, algunos dicen, bueno, pensando tal vez en que esta tierra que él iba a comprar, pues le iba a servir a él, pues para sus futuras generaciones, dejarle algo ahí a sus hijos, debido a la manera en la que contesta cuando le dice: pues bueno, nada más que si vas a comprar esta tierra, también te corresponde tomar a la viuda del hijo de nuestro hermano Elimelech y tomarla como esposa. Y nosotros sabemos que las costumbres del pueblo hebreo pues era casados y multiplicados, ¿verdad? Y entonces ahí es donde el fulano, porque pues así dice, ahí es donde el fulano piensa, ¿verdad?, de que dice: no, espérame, pues si me voy a casar con ella y voy a tener más hijos con ella, pues entonces muy probablemente mi heredad que ahorita tengo se vea afectada. ¿Por qué? Porque pues, si voy a tener 3, 4, 5 hijos con ella, pues a lo mejor ya les voy a tener que dar a ellos
la parte proporcional de tanto de lo que compré como de lo que tengo. Y entonces él dice, no, ¿sabes qué? Se puede ver perjudicada mi heredad, mejor tú toma por esposa a Ruth. Y delante de sus testigos, Boaz les dice que se va a hacer cargo. Aquí muy curiosamente, vemos cómo bendicen los ancianos en ese momento a Boaz, ¿sí? Es una bendición, pues, muy, muy bonita, ¿sí? Que le dicen los ancianos: testigos somos de todo esto que está aconteciendo, ¿verdad? Y dice: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, es decir, a Ruth, que la haga como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Prácticamente era una profecía, ¿no?, esta bendición. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. ¿Sí? Es una bendición casi profética. Boaz, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer. Se casaron, concibió y dio a luz un hijo. Dios tiene los planes perfectamente diseñados para todos los que creen en Él. Para ti, para mí. A pesar de que puede haber tiempos difíciles como los pasó Noemí, como los pasó Ruth, al andar batallando por el sustento, a pesar de todo ello, en su aflicción, como diría el escritor del libro de Job, a pesar de que Noemí pasó por una situación muy difícil de viudez, de la muerte de sus hijos, ¿sí?, de estar en tierra extranjera por algún tiempo, no maldijo al Señor. Ella reconoció que el Señor la había afligido, pero nunca salió de su boca, ¿sí?, nunca salió de la boca de Noemí un reclamo hacia Dios. Y es algo que nosotros debemos de estar conscientes y tomar en cuenta, que podemos pasar por situaciones difíciles, y es ahí cuando nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Ahorita lo cantábamos cuando hay paz, pero en la aflicción es mejor cantar, así como Pablo y Silas cuando estaban encarcelados. Entonces, Dios tiene siempre un plan, un propósito y cuidado de todos sus hijos, ¿sí? Y esta manera en que cierran esta historia, ¿sí?, las vecinas, ya ves cómo son las vecinas, ¿verdad? Luego fueron a la casa de Noemí. Queremos entrar, queremos conocer al heredero, ¿sí? No, ya me imagino cánticos y todo, ¿sí? Loado sea Jehová, que hizo
que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. ¿Sí? Ese nieto de ella, ¿sí?, iba a ser restaurador de su alma, ¿sí? Le iba a traer esa paz, ese regocijo, ese gozo, que eso es lo que nos habla toda la Escritura. Hay dificultades, pero al final hay gozo, y es en ese Dios en el que nosotros confiamos, ese Dios de amor, que como ahorita comentaba Abel, ese Dios de perdón, ¿sí? Ese Dios que te busca a ti desde donde estés, va por ti, te trae, te limpia, te rescata, te perdona, y empieza esa obra de restauración contigo. La motivación de la redención es el amor. Dios nos busca porque nos ama. Dios nos demuestra su amor en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana viene el regocijo. Y eso es lo que está pasando aquí. Ya había nacido este heredero, el cual iba a restaurar y sustentar la vejez de Noemí. ¿Sí? Dice: pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Entonces, esta felicidad, ¿sí?, hace que Noemí tome el hijo y lo ponga en su regazo, dice la Escritura, fue su haya. Le dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Y aunque esta historia con estos personajes termina en felicidad, en gozo, en regocijo, hay una pequeña parte de los comentaristas que también quieren resaltar. Hubo un fulano que tuvo la oportunidad de formar parte de este linaje, y ese fulano la rechazó. No se habla más de él, se pierde en las Escrituras su nombre. No seamos nosotros de los que rechacemos una oportunidad de formar parte de ese pueblo escogido, de poder probar, disfrutar, deleitarnos en ese amor que Dios tiene para con nosotros. Esa es la parte triste de esta historia, de las personas que rechazan el formar parte de un linaje real. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón a Ram, Ram a Aminadab, Aminadab a Nazón a Salmón, Salmón a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Estos versículos del 18 al 21, si ustedes lo empatan con
Mateo, capítulo 1, por ahí de los versículos 7 en adelante, son exactamente las mismas, los mismos nombres. Esto que está escrito aquí, muchos años antes, en la época de los jueces, muchos años antes de nuestro Señor Jesucristo, es lo mismo que está escrito en el cumplimiento de la promesa. Sí. Tenemos esta historia de amor de estos personajes, ¿sí? Y aquí está escrita. Hoy, actualmente, Dios está en tu corazón, escribiendo también tu historia. Puede haber dificultades, pero ahí está Dios, como se dijo la semana pasada. Pero Dios, sí. Finalmente, el destino de cada uno de nosotros como creyentes es rendirnos a Dios nuestro Señor, gozarnos delante de su presencia, que no muchas personas tienen esa oportunidad. Bendito sea el Señor y Dios Padre, que nos permite gozarnos de sus lecturas, ver sus muestras de amor, ver que Él nunca nos abandona, pase lo que pase, siempre está con nosotros. Y esa es una promesa. El amor en la redención. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Transformó nuestro corazón, nos dio esa fe para creer en Jesucristo, su obra, muerte y resurrección, y en su segunda venida. Anímate. Muchas gracias.